conversar con Claudio Pairova, que tiene la gentileza de atendernos y recién lo anunciábamos, tiene un máster en análisis de medios de comunicación y especialista en comunicación ambiental, miembro de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario y la Red Argentina de Periodismo Científico. Vamos a conversar, compartir con la audiencia, poner en común acerca del impacto del lenguaje en la programación de la inteligencia artificial. Primero y antes que nada, Claudio, buen día, gracias por atendernos, por el tiempo, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Marcelo es mi nombre, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la llamada, la invitación para charlar un momentito y bueno, a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, realmente un tema más que interesante para compartir con la audiencia también, porque siempre hay alguna que otra publicación, alguna que otra novedad, avances, tecnología, claramente hablamos de diferentes dispositivos, de todo un poco, la inteligencia artificial también, obviamente, y hay un impacto del lenguaje en lo que respecta a la programación de la inteligencia artificial. Claudio, ¿por dónde empezar? ¿Algún comentario y reflexión al respecto? Bueno, yo lo que te diría en principio es que como comunicador, como vos también sos comunicador, o sea, todos los que somos comunicadores estamos siempre muy atentos al lenguaje, a la palabra. Sí. Y yo cuando empecé a leer que uno se va enterando que para programar a la inteligencia artificial se le están dando, instrucciones, se le habla para que vayan reproduciendo distintos tipos de respuestas, para que se vaya familiarizando y pueda responder de una manera cada vez más humana, entre comillas. Digo, pero ¿cómo es esto de que la inteligencia, trata con el lenguaje? Bueno, y empezando a leer algunos artículos me empecé a dar cuenta que es todo un tema el tema del lenguaje en la programación de la inteligencia artificial. Tal es así que algunos dicen que la inteligencia artificial esté empezando a manejar de una manera más frecuente el lenguaje humano, podría llevar a que la inteligencia artificial desarrolle conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia artificial se empieza a preguntar quién es. O sea, todas las preguntas que puede hacerse un ser humano. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un poquito eso para arrancar, digamos. Realmente, por supuesto que leyendo al respecto, hay muchos pros y contras, ¿no? Porque uno pensaba que la matemática tenía relación con la inteligencia artificial, pero no el lenguaje. Y mencionabas, Claudio, entre otras cosas, esto de la conciencia. Y leía acerca de un robot que pueda ser lo más humano posible. ¿Qué rol tiene la conciencia en definitiva? ¿Cuáles son los riesgos, los peligros, considerando todo esto? Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en territorio totalmente inexplorado. Y eso obviamente que desde el punto de vista de la ciencia es interesante, pero al mismo tiempo yo siempre digo que hay que tener un sano escepticismo, o sea que hay que moverse con mucho cuidado y no dar nada por descontado, no pensar, que ya está todo hecho y que tenemos todas las respuestas. Una cosa que yo pongo al final de la nota cuando la escribí es que se está tratando de crear una inteligencia artificial que sea autónoma pero controlable. Y eso no es posible, porque si es autónoma es independiente y puede crear su propio mundo, su propio razonamiento, sus propias respuestas, y de ser así no la podemos controlar. Entonces, eso es una incoherencia, tratar de tener algo que sea libre pero que lo podamos controlar, no se puede. Y otra cosa que te quería comentar, que me pareció muy interesante, que fue como nació esta nota, es que cada vez queda más en evidencia la necesidad de que las ciencias sociales, las humanísticas, estén involucradas y participando en todo lo que tenga que ver programación de la inteligencia artificial. Porque cuando uno habla de programación de inteligencia artificial, como vos bien decías recién, lo primero que se viene a la mente son las matemáticas, la informática, todo el conocimiento técnico, pero cuando nos empezamos a meter con el tema de la palabra, del lenguaje, empiezan a aparecer áreas de las ciencias sociales como la lingüística, la antropología, la sociología, que hay que tener en cuenta. Entonces, esta tradicional, no quiero decir grieta, pero un poco disociación entre las llamadas ciencias duras y las ciencias blandas, acá se pone, creo yo, muy de manifiesto, y es necesario que trabajen en conjunto, que trabajen en equipo, porque hay cosas que a la informática, a las matemáticas, se les está escapando. O sea, cuando nos metemos con el tema del lenguaje, estamos entrando en territorio inexplorado
Y eso abre también otras posibilidades, como por ejemplo que estas carreras de las ciencias sociales empiecen a incorporar en sus planes de estudio temas que tengan que ver con la inteligencia artificial, para que los profesionales ya salgan formados y no se vayan formando en el camino a medida que van encontrando la disponibilidad de empleos en inteligencia artificial. Todo esto es muy nuevo, obviamente reformar planes de estudio es algo que lleva tiempo, pero tenemos que empezar un poco a adelantarnos y a pensar en que tiene que haber un trabajo interdisciplinario, como se dice muchas veces, para que tanto las ciencias duras como las blandas puedan abordar y aportar lo que cada una tiene para dar en el tema de la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas son muchos los interrogantes y las áreas también. Si uno piensa, por ejemplo, en el rol que tiene la inteligencia artificial en un contexto que hace referencia a la educación, qué rol, qué función tiene un docente, si la información la encontramos, por dónde pasa ese aporte del docente como para pensar y reflexionar y aumentar un pensamiento crítico, para decir de alguna manera. Ahora, ¿es una competencia? ¿Tengo que adaptarme? ¿Tengo que actualizarme? ¿La mejora continua es parte de, más allá de la profesión que uno tenga? Yo creo que uno tiene que actualizarse y primero eso, segundo, no desesperarse porque aparecen tantas cosas, o sea, aparecen tantas cosas en particular con la inteligencia artificial y con información en general, no te estoy diciendo nada nuevo, en las redes, en los medios, que uno a veces, queda este famoso tema de la infoxicación. Sí. Hay tantas cosas, ¿por dónde sigo? ¿A qué le presto atención? Mi forma de encararlo es que uno siempre tiene que ir aprendiendo aquello que uno necesita para su trabajo, para lo que está haciendo, para el camino que le interesa transitar y en el cual le interesa desarrollarse. Yo la vez pasada estuve participando de unos talleres de inteligencia artificial que dieron unos profesionales, unos muchachos jóvenes obviamente, en España. Y ahí me quedó un poco más claro que esto, digamos, llegó para quedarse, que no tiene un crecimiento lineal, tiene un crecimiento exponencial, o sea, venimos con una línea y de golpe y porrazo la línea no sigue así subiendo como una línea recta, sino que se va para arriba, con un final desconocido por el momento. O sea, la inteligencia artificial está en todas partes, nos puede ayudar en nuestros trabajos, por ahí lo vemos más, con el tema, como vos decías recién, la secundaria, armar resúmenes, no solamente la secundaria, a nivel en las universidades, el tema de los doctorados, el tema de las tesis, el tema de los trabajos científicos, cómo se pide a determinados programas de inteligencia artificial que te ayuden a armar trabajos. Bueno, se van abriendo, un montón de ventanas con consecuencias impensadas, sin querer meterme mucho en ese tema, porque es todo un tema. Hay universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ya están prestando atención al tema de las tesis, los trabajos de finales para recibirse en la facultad, en la universidad, porque ¿cómo se arman eso? Están encontrando algunas cuestiones éticas que no son muy claras. La gente, en su afán de terminar, de recibirse, está recurriendo a cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y que no están legisladas, no están tenidas en cuenta hasta el momento. O sea, esto afecta a la educación en todos los niveles. Volviendo un poco a tu pregunta inicial, yo creo que lo principal, sobre todo en la docencia de escuelas secundarias, de escuelas primarias, escuelas secundarias sobre todo, que son los que están más cerca ya de recibirse y ingresar al mundo laboral, es que uno tiene que desarrollar criterio. O sea, la inteligencia artificial a vos te trae información y te dice, mira, hay esto y lo otro. Vos sos el que decide qué es lo que haces con eso. Entonces, y eso es lo que obviamente nos mantiene en carrera, porque si la inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo que hacemos nosotros, vos te terminás preguntando, ¿y yo qué hago? Pero claro, bueno, eso puede estar un poco más adelante, veremos cómo llegamos a ese punto. En este momento hay que formarse, cada uno tendrá que ir viendo qué es lo que necesita de inteligencia artificial en función de lo que hace, de cuál es su trabajo, de lo que quiere aprender, y bueno, aprovechar la información, todos los datos que te trae, pero siempre teniendo en cuenta que el que decide, que el que arma, que el que genera, el que tiene un criterio, es uno como ser humano, como persona.
Sin lugar a dudas, estamos en una época que nos marca una nueva, si se quiere, revolución. Al respecto habla, por ejemplo, Fernando Peirón en su libro El fin de la escritura, y con este uso que está en marcado crecimiento y que tiene que ver con los emoticones, con los GIFs, con los videos. Digo, a la hora de comunicar no solamente estamos pensando en palabras, claramente, ¿no? Sí, aprovecho para contarte que este jueves que viene acá en el Museo Castañino de Rosario, Fernando Peirón va a estar presentando el libro al que hace referencia, El fin de la escritura. A mí el libro, lo estoy leyendo, me encantó, y una de las cosas que yo quiero rescatar del libro es que yo en principio decía, bueno, claro, porque uno siempre piensa que son los jóvenes, dice, los chicos jóvenes mandan emoticones, qué sé yo, pero todos mandamos emoticones. Yo no soy un chico joven y mando emoticones. Y lo que me pareció muy interesante de rescatar, que yo estaba reflexionando un poquito el otro día, muchas veces vos tenés que responder un mensaje por WhatsApp y no sabés qué decir, y tampoco querés clavarle el visto y que quede ahí sin decir nada. Entonces, a veces respondés con un pulgar para arriba, respondés con una carita sonriente, y eso está comunicando algo que vos tal vez a través de la palabra no sabés qué decir y qué poner en palabras. Pero esa carita sonriente un mensaje está dando y te saca del paso en esas situaciones donde vos de vuelta no querés quedar como un maleducado que no responde, no sabés qué poner para responder y cerrar tal vez esa comunicación. De vuelta, al igual que la inteligencia artificial llegó para quedarse, el tema de los emoticones y de estas nuevas formas de comunicación llegaron para quedarse. Yo obviamente que no creo que vayan a reemplazar a la escritura, pero sí abren otro campo, comunicación, al que vamos a tener que estar atentos porque está ahí, ¿no? La última, Claudia, agradeciéndote por el tiempo, tiene que ver con lo siguiente. Leía esto de la tecnoética, haciendo referencia a la regulación, y más temprano que tarde ese miedo aparece. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la programación, la conciencia, el robot, la matemática, la inteligencia artificial? La regulación es una página aparte, pero debe darse esa conversación claramente y cada vez con más profundidad. Sí, obviamente, porque el tema es que muchas veces las regulaciones, vienen atrás de los descubrimientos, y todo esto está avanzando tan rápido que es como que las autoridades tienen que ponerse al día, leer, ver posibles escenarios, anticiparse, y muchas veces las cuestiones administrativas, burocráticas, no tienen la misma velocidad que los descubrimientos científicos. Obviamente que no quiero entrar mucho porque lo leí muy de pasada el otro día. En Europa ya se estuvieron tomando medidas con respecto, de los avances. Hay una cuestión regulatoria que incipiente, que empezamos a ver, esto hay que andar con cuidado, porque se hablan un montón de cuestiones que hasta ahora no hemos visto. Vuelvo a lo que decía al principio, estamos en territorio inexplorado con todo lo que ello implica. Entonces uno podrá anticiparse a algunas situaciones y otras les van a aparecer de golpe porque uno, al ser inexplorado, no las conoce. Y tendrá que ir elaborando sobre la marcha medidas para asegurar que el impacto de la inteligencia artificial sea un beneficio para todos, no un negocio para unos pocos, y que, obviamente el tema del impacto laboral, del impacto en las actividades, todo eso va a tener que ser tenido en cuenta. O sea que la tecnoética es algo que sí o sí en algunos lugares se está gestando, en otros lugares lo van a tener que empezar a pensar rápidamente porque esto ya está acá. Así que sí, tecnoética necesaria de manera absoluta. Claudio Pairova, gracias por el tiempo y la predisposición de compartir el aire con nosotros. Seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias por el llamado y a disposición para cualquier cosa en la que pueda colaborar. Muchísimas gracias, igualmente, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos, que tengas buen día. Chao, chao. Igualmente. Claudio Pairova es bioquímico, farmacéutico, doctor por la Universidad Nacional de Rosario, máster en análisis de medios de comunicación y especialista.